Vamos a trabajar ahora con la información que nos brinda la derivada segunda con respecto a la forma que tienen las curvas que son las gráficas de las funciones. Entonces, vamos a considerar esta función y igual a f de x y vamos a trazar, mejor dicho, tangentes en distintos puntos de esta gráfica. Tenemos, por ejemplo, la tangente acá, una tangente más en este lugar. Si observamos, todas las tangentes en este intervalo se encuentran por debajo de la gráfica de la función. Cuando esto ocurre, decimos que la concavidad está hacia arriba, es decir, las tangentes trazadas a la curva en ese intervalo quedan por debajo de la gráfica de la función. Acá entonces, concavidad hacia arriba. ¿Cuál es la relación entonces con f segunda? Tenemos que analizar cuál es el ángulo dependiente de cada una de las tangentes que fuimos trazando. Como observamos, todos son ángulos agudos porque estamos viendo acá entonces la función es creciente, es decir, estamos diciendo que f' es positiva en todos los casos. Ahora, el ángulo, si pensamos en la prolongación, es cada vez mayor. Es decir, que si pienso en la función derivada va a ser creciente porque tengo ángulos cada vez mayores con el eje X y las tangentes. Es decir, siendo f' una función creciente, el indicio de eso va a estar dado a través de f segunda, que es su derivada, teniendo en cuenta que f segunda deberá ser positiva. Con la misma idea que tenemos entre f y f', ocurre con f' y f segunda. Antes habíamos dicho, la función f es creciente cuando f' es positiva. Ahora estamos diciendo, f' es creciente, entonces f segunda tendrá que ser positiva. Y esto nos lleva a la concavidad. ¿Qué vamos a tener entonces en este caso? Concavidad hacia arriba. Dijimos, por un lado, las tangentes quedan por debajo de la gráfica de la función y la relación entonces que tenemos en la concavidad se encuentra hacia arriba cuando f segunda es positiva. Ahora, en este otro caso particular, hagamos la misma cosa, es decir, trazamos tangentes en este tramo, la función. La función entonces que tenemos acá es una función cóncava hacia abajo en este caso y las tangentes quedaron por encima de la gráfica de la función. Todas están formando en este tramo que es decreciente, pero si pensáramos en este otro también ocurriría lo mismo, ¿no es cierto? Las pendientes de las rectas tangentes entonces son los que estamos mirando, las derivadas primeras. Estas pendientes, si pienso en el ángulo con el eje X, estos ángulos van siendo cada vez menores en estos casos, ¿sí? Es decir que f' es una función decreciente, pensando que las tangentes van disminuyendo, las tangentes trigonométricas son cada vez menores porque se corresponden con ángulos menores cada vez. Ahora, entonces, si f' es una función decreciente, entonces f segunda deberá ser negativo en estos intervalos. De nuevo, ¿cuál es la conclusión entonces? Cuando la concavidad se encuentra hacia abajo, las tangentes quedan por encima de la gráfica de la función en ese intervalo y pensando en que f' es decreciente, lo que debe ocurrir es que f segunda deberá ser negativa en ese intervalo. Ahora, tenemos que combinar esta información entonces para tener otra forma de determinar si en un punto crítico existe o no un máximo. Una de las formas ya la vimos, que era trabajar con los intervalos de crecimiento y decrecimiento analizando qué ocurre antes y después
de un punto crítico en la gráfica de la función. Lo que tenemos claro es que un punto crítico es aquel en el que la derivada primera se anula. Si ubicamos aproximadamente ocurrirá en este punto y este. Trazo entonces la ubicación acá, en este caso, en este, y en ambos tenemos tangentes horizontales, ¿sí? Con pendiente igual a 0, es decir, derivada primera igual a 0 en estos dos puntos. Puntos críticos son, antes dijimos que no podíamos especificar si existe un máximo o un mínimo en un punto crítico. Lo que habíamos trabajado es, analizo el intervalo previo, acá por ejemplo es una función creciente, f' positivo, 0, f' negativo en el intervalo siguiente, con lo cual existe un máximo y al revés en este caso. Ahora, con esta información nueva que nosotros tenemos acerca de f segunda y las concavidades, tenemos una segunda forma de determinar si en un punto crítico particularmente existe o no un máximo o un mínimo. Analicemos qué ocurre acá. En este punto particular, entonces, punto crítico ya lo sabemos, calculamos la derivada primera, buscamos las raíces de esa función, derivada primera, y vemos dónde se anula, apareció este punto particularmente. Ahora, si nosotros hallamos f segunda en ese mismo punto, nos va a salir un número positivo, negativo o nulo, que son las tres opciones posibles y no hay otra, por supuesto. Ahora, como estamos viendo en este sector, si a nosotros nos diera f segunda negativa, que eso es lo que debería ocurrir, va a tratarse entonces de combinar la situación de que tengo la concavidad hacia abajo con la existencia del punto crítico. Es decir, f' igual a 0, punto crítico. Y a eso calculo entonces la derivada segunda y hallo el valor de la derivada segunda en este punto crítico. Si me da un número negativo, combino las dos cosas, entonces existe un máximo. Lo escribo acá entonces, tengo un máximo, que es lo que se combinó. Por un lado, f' igual a 0, por eso es un punto crítico. Y además tenemos f segunda negativo, con lo cual la concavidad estará hacia abajo, la tangente por encima de la gráfica de la función. Ahora, en este otro caso ocurre otra cosa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Sí se repite el hecho de que tengo f' igual a 0 porque es un punto crítico también. Ahora, en este caso calculo la derivada segunda. La derivada segunda en este caso me va a dar un número positivo porque la concavidad se encuentra hacia arriba, la tangente por debajo de la gráfica de la función. Es decir que cuando ocurren las dos cosas estas, es decir, tenemos un mínimo, cuando pasan dos cosas, que f' es igual a 0, punto crítico, y además que f segunda es positivo. Por lo tanto, tenemos allí la presencia de un mínimo y la concavidad está hacia arriba. Ahora, analicemos una cuestión más y tiene que ver con que estoy pasando en f segunda negativa en este tramo, en este intervalo, en realidad es la palabra, y acá, pero en este otro ya paso a tener f segunda positivo. Por supuesto, para pasar de un número negativo a uno positivo, tuve que haber pasado por un cero intermedio. Ese cero entonces se va a corresponder aproximadamente acá. Vamos a tener lo que llamamos un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es aquel en el que la concavidad cambia de estar de abajo hacia arriba o al revés. O sea, inflexión es un punto en el que cambia la concavidad, en definitiva. Para calcularlo algebraicamente, ¿qué es lo que tengo que analizar? Que f segunda sea igual a 0 en ese punto particular y así localizamos a los puntos de inflexión. Antes que eso, en este gráfico particular, la concavidad era hacia abajo, después de eso concavidad hacia arriba, por los cambios de signos en f segunda. Ya
expresada esa derivada en función de las raíces, que son 3, porque es un polinomio de tercer grado. Y también ya habíamos determinado que en x igual a menos 1 se encuentra un mínimo, en x igual a 0 un máximo y en x igual a 2 un mínimo nuevamente. Todo esto lo habíamos hecho analizando los intervalos de crecimiento y decrecimiento antes y después de la existencia de ese punto crítico. Ahora apareció esta idea de utilizar la derivada segunda para poder verificar si se trata de un máximo o un mínimo en cada uno de estos casos. Entonces vamos a comenzar calculando la derivada segunda de f con respecto a x, así que va a ser 3 por 12, que va a ser 36x cuadrado, menos 24x, menos 24. Sería entonces la segunda derivada. Voy a expresar también a este polinomio mediante las raíces, así que va a ser, si saco ya el factor común numérico, va a ser 12, factor común de 3x cuadrado, menos 2x menos 2. Tengo que buscar las raíces como antes con la resolvente. Así que tenemos que x es igual a, sería 2 más menos la raíz de 4 más, por este signo, sería 4 por 3, 12 y por 2, 24, todo sobre 6, quedaría que es 2 veces a. Esto va a quedar entonces 2 más menos raíz de 28 sobre 6. Así que vamos a tener entonces una raíz con signo más, una raíz con signo menos, pero dos valores en los que se anula la derivada segunda. Ahora, nosotros tenemos que expresar, dijimos, a este polinomio. Esto va a ser 12 por este, recordemos que es el coeficiente de ese término cuadrático, 3, que multiplica a, y ahora entonces va x y resto las dos raíces. Una de ellas va a ser menos 2 más raíz de 28 sobre 6 por x menos 2 menos raíz de 28 sobre 6. ¿Qué serían entonces las dos raíces? Borro acá. Ahora, esto después lo transformo en un 36, ¿no es cierto?, para que quede. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es reemplazar las tres raíces en la derivada segunda y analizar qué signo tiene cada uno de estos resultados. Nosotros tenemos aquí tres expresiones de la derivada segunda, la sustitución puede ser en cualquiera de ellas. Como solo nos interesa encontrar el número pensando en el signo que tiene el resultado, entonces voy a tomar directamente a la primera de ellas para ir reemplazando. Si reemplazo por menos 1 en este voy a hacer acá f segunda de menos 1, en esta primera expresión de la derivada será 36 por menos 1 al cuadrado más 24, quedaría de este producto, menos 24, esto va a quedar 36, esto es mayor que 0, y como dijimos anteriormente, la combinación de f' igual a 0 ocurre aquí, y de la f segunda, en este caso derivada segunda, mayor que 0, esto va a significar la existencia de un mínimo. Ahora, si tomamos la otra raíz, f segunda de 0, va a quedar 0, 0 y menos 24 menor que 0. Esto va a implicar, combinando las dos informaciones, derivada primera igual a 0, derivada segunda negativa, eso va a significar la existencia de un máximo. Y por último tengo la derivada segunda en 2, que sería la última de las raíces. Sustituyo entonces, quedaría 36 por 4 menos
48 y menos 24 resulta 72 mayor que 0, con lo cual vuelve a existir un mínimo. Queda todavía la cuestión de determinar si esos máximos o mínimos son relativos o absolutos. La cuestión entonces, si nosotros pensamos en la función completa, no nos están dando en un intervalo cerrado, porque si fuera en un intervalo cerrado uno analiza los dos extremos y ya puede establecer la comparación. Pero eso no ocurre en este caso. Entonces, teniendo ya dos valores mínimos aquí, lo que hacemos es, por un lado, analizar qué ocurre si x tiende a más infinito o menos infinito en la expresión, porque estamos hablando de todos los posibles valores de x. Tratándose de un polinomio, es todo R, el dominio. Entonces, en cualquiera de los dos casos, nosotros vamos a tener que f de x va a tender a infinito también cuando x tiende a infinito, ya sea positivo o negativo. Estoy hablando de las potencias, ¿sí? Entonces, en ambos casos nosotros estamos diciendo que si tiende eso a infinito, la función va a crecer indefinidamente, como también lo vimos ya después en la gráfica, en ambos sentidos, pero este máximo que nosotros tenemos acá va a ser entonces un máximo local. Y máximo absoluto la función no tiene, lo estamos diciendo, crece indefinidamente. Habiendo dos valores mínimos, entonces lo que vamos a determinar es cuál de ellos es el mínimo absoluto y el otro será un mínimo relativo. Para hacerlo, entonces, vuelvo a la función original y voy a hallar directamente f de menos 1 y f de 2, sustituyendo y calculando el valor numérico de ese polinomio con este valor. Reemplazado, entonces, menos 1, esto va a resultar 3 más 4 menos 12 más 5, 7 y 5, 12, esto es 0. El valor de la imagen de menos 1. Cuando reemplazo f por 2, va a quedar 3 por 16 menos 4 por 8 menos 12 por 4 más 5. Esto es entonces, esto es menos 27. Con lo cual entonces, comparando a ambos, vemos que en f igual a 2 tenemos un mínimo que es absoluto, y este, absoluto o global, y este pasa a ser un mínimo relativo o local. Vamos a analizar ahora qué otra información nos da la derivada segunda con respecto a la forma de la curva. Voy a tomar entonces este espacio, ya tengo calculadas las raíces en ese polinomio que es la derivada segunda. Entonces, lo que vamos a tomar ahora, tengo que analizar con respecto a esto los puntos, localizar los puntos de inflexión y los intervalos de la concavidad hacia abajo o hacia arriba. Para hacerlo entonces nosotros tenemos que trabajar de nuevo una pequeña tablita. Tenemos acá los intervalos posibles. Después tenemos este 36 es positivo, que no le va a cambiar el signo. Lo que tengo que analizar serían los signos de estas dos expresiones. Tengo x menos 2 más raíz de 28 sobre 6, x menos 2 menos raíz de 28 sobre 6, la derivada segunda, y después lo que analizo es la concavidad. Entonces, en función de los signos. Para los intervalos, nosotros vamos a tener, como esto está, saquemos una aproximación decimal. Entonces, nosotros tenemos allí a las dos raíces. Lo que tengo que hacer es tomar a la recta real, entonces de nuevo, y ubicar a las dos raíces, como hicimos antes con las raíces de la derivada primera.
Tengo acá este positivo, tengo acá 0, menos 1, y voy a tener a voy a poner menos 0,55, ya sé que debo tomar el irracional completo. Y luego tengo a 1,22 positivo, acá está el 1, acá está el 2, tendríamos por acá al 1,22. Esto es nada más que para pensar los intervalos que debo trabajar. Entonces, el primero de ellos sería desde el menos infinito hasta el 0,55, que en realidad es esa raíz. Es decir, 2 menos raíz de 28 sobre 6. El otro va entre ambas raíces, así que es el intervalo entre 2 menos raíz de 28 sobre 6 y la otra 2 más raíz de 28 sobre 6. Y un tercer intervalo que sería desde 2 más raíz de 28 sobre 6 a más infinito. Todas las veces tengo que trabajar en este tipo de tablas parecido, es decir, tomar algún valor particular o pensar los signos directamente para ir determinando los signos en este caso. Si tomo, por ejemplo, menos 1 como representativo en ese intervalo, sería menos 1 menos este número, entonces va a quedar negativo el signo de esa expresión, porque ambos términos van a quedar con signo menos. Ahora, si tomo menos 1 menos, y esto es 0,55, dijimos aproximadamente, lo que va a ocurrir entonces es que esto va a quedar también negativo, con lo cual vamos a tener al producto de ambos, y por 36 que es positivo, la derivada segunda positiva. Y la derivada segunda con signo positivo va a significar una concavidad hacia arriba. Ahora, en este segundo intervalo nosotros tenemos puedo tomar al 0, ¿no es cierto?, como representativo, porque es entre ambas raíces. Si tomo al 0, me quedaría 0 menos 1,22, va a quedar negativo, y 0 más 0,55 va a quedar positivo. Este producto será negativo y la concavidad, en este caso entonces, debe encontrarse hacia abajo. Vamos con el tercer intervalo, puedo tomar al 2 como representativo, sería 2 menos 1,22, esto va a quedar con signo más, 2 más 0,55 vuelve a ser positivo, positivo esto, y la concavidad en este intervalo será hacia arriba. Lo que tengo entonces como puntos de inflexión serían a estos dos que acá marcamos. Lo escribo por acá, uno tiene que dejar por escrito todo esto en el ejercicio, es decir, si yo completo entonces lo que significa acá, vamos a tener puntos de inflexión, que ya los utilizamos, solo estoy escribiendo la conclusión. Tenemos el x sub 1 igual a 2 más raíz de 28 sobre 6, no importa el orden, tengo que escribir los dos, y x sub 2, 2 menos raíz de 28 sobre 6. Volvemos a mirar la parte gráfica para ubicar a estos últimos datos que aquí aparecieron. Trabajemos juntos este segundo ejemplo. Tenemos una función de la forma x igual a la 2 tercios